Expulsada por mi familia y sin nada, nunca imaginé que esa misma noche ganaría $94 millones en la lotería. Mira esta inspiradora historia de cómo convertí el rechazo en una victoria que cambió mi vida. Mi mundo se puso patas arriba en menos de 24 horas. En un momento, todavía me aferraba a la frágil esperanza de lograrlo a mi manera. Al siguiente, mis padres me dijeron que era un fracaso y me entregaron solo una maleta, ordenándome salir. La lluvia fue implacable esa noche, empapándome hasta los huesos mientras tropezaba por las frías calles sin rumbo. Sentía que el universo se burlaba de mí, riéndose de mis sueños mientras me arrebataba todo lo que creía estable. Pero entonces, en el giro más extraño del destino, el mismo día que fui expulsada, mi billete de lotería ganó millones. Los números de mi billete coincidían perfectamente. Todos y cada uno. Era como si la vida estuviera jugando una broma cósmica, castigándome por no encajar en el molde de mi familia, y luego recompensándome de una manera que nunca esperé. Mis padres pensaron que me estaban enseñando una lección sobre la responsabilidad. Pero lo que no se dieron cuenta fue que perderlo todo era exactamente lo que necesitaba para descubrir lo que realmente importaba. Soy Isabella Rojas, de 28 años, y este es el día que cambió todo para mí. Antes de compartir cómo pasé de estar sin hogar y sin esperanza a ser millonaria de la noche a la mañana, dime, ¿desde dónde me estás viendo? Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que luchar por tus sueños cuando todos los demás dudaban de ti. Confía en mí, el viaje que estoy a punto de contarte te mantendrá al borde de tu asiento. Creciendo en Arroyo Dorado, siempre me sentí como la oveja negra de mi familia, como una pieza de rompecabezas forzada en la caja equivocada. Mis padres tenían una imagen muy clara de lo que significaba el éxito, y no incluía proyectos de arte desordenados o ferias de artesanía polvorientas. Mi padre Ricardo era un contable que vivía de los números y la estabilidad. Para él, el éxito significaba un título prestigioso, un trabajo corporativo estable y beneficios que venían con un cheque de pago predecible. Mi madre, Elena, dirigía la administración del hospital local, y tenía una visión igualmente rígida: estructura, seguridad y practicidad por encima de todo. Soñar con crear cosas hermosas con mis manos era lindo a sus ojos, pero en última instancia, solo una fase infantil que había que superar. Desde los 12 años, pasaba horas armando joyas con retales, botones del viejo costurero de mi abuela, piedras lisas que encontraba junto al arroyo detrás de nuestra casa, cuentas rotas de tiendas de segunda mano. No era solo un pasatiempo. Era mi forma de expresarme en un mundo que no me entendía del todo. Mis padres lo toleraban como un capricho pasajero, dirigiéndome suavemente hacia la escuela de negocios y opciones de carrera estables. Nunca lo vieron como algo más que un pasatiempo. La única persona que realmente creía en mí era mi abuela, Margarita Morales. Mientras mamá y papá me empujaban hacia opciones prácticas, la abuela Margarita secretamente me deslizaba libros de arte en mi mochila y me decía: el mundo necesita más belleza. ¿Tú eres quien la hará? Era mi mayor animadora, usando orgullosamente los pendientes desiguales que le hacía para ir a la iglesia y presumiendo de mí a todo el que la escuchaba. Mi nieta será famosa algún día, decía con un brillo en los ojos que me hacía creer que podía suceder. Cuando cumplí 21 años, la abuela Margarita me regaló un precioso joyero antiguo lleno de herramientas y piedras. Era un regalo con historia, uno que su propio esposo le había dado el día de su boda décadas antes. Guardé esto para alguien que realmente lo apreciara, me dijo. Para ella, esa caja era más valiosa que cualquier diploma universitario. Me aferré a ella como un talismán, un símbolo de que mis sueños le importaban a alguien. A pesar de eso, después de la universidad, cedí a los deseos de mis padres y tomé un trabajo en una firma financiera. Pensé que si tan solo pudiera demostrar mi valía en su mundo, tal vez finalmente tomarían mi pasión en serio. Pero día tras día, me marchitaba en mi escritorio, dibujando diseños de joyas en secreto durante las pausas para el almuerzo, quedándome hasta tarde para hacer piezas para ferias de artesanía locales y mi incipiente tienda en línea. Lentamente, construí un pequeño grupo de seguidores, pero nunca fue suficiente para pagar las cuentas. Cada viernes, mi abuela y yo teníamos un ritual: café en el Café La Esperanza, y luego comprar billetes de lotería juntas. Uno para mí, uno para ti, decía con un guiño. Tus sueños necesitan un poco de magia a veces. Yo ponía los ojos en blanco, pero le seguía el juego.
Era nuestra conexión secreta, una chispa de esperanza en medio de la rutina diaria. Cuando la abuela Margarita falleció el año pasado, quedé devastada. En su testamento, heredé su libro de números de lotería, el que había llenado con combinaciones de números especiales. Dentro, escribió: sigue jugando, cariño. Estos números tienen significado. Recuerda, la lotería más grande de la vida es tener el coraje de ser tú misma. Sus palabras se quedaron conmigo mientras continuaba nuestro ritual sola, aferrándome a los números como a un salvavidas. Pero en casa, la tensión aumentaba. Después de la universidad, me había mudado de nuevo con mis padres para ahorrar dinero mientras hacía crecer mi negocio de joyería. Su paciencia se estaba agotando. Cada cena se sentía como un campo de batalla. ¿Cuándo vas a solicitar ese puesto de gerente que Mateo mencionó?, preguntó mamá una noche, refiriéndose al hijo de un colega que había conseguido un elegante trabajo de marketing. Y el paquete de beneficios por sí solo vale la pena considerarlo, agregó papá, como si esas palabras pudieran convencerme de abandonar mi sueño. Intenté explicar cómo mis ventas en línea estaban aumentando, cómo una boutique en el centro había comenzado a vender mis piezas, pero sus ojos se nublaban. El éxito no se medía en seguidores de Instagram o reseñas de 5 estrellas en su mundo. Para ellos, yo estaba persiguiendo sombras, tirando una carrera perfectamente buena por un pasatiempo. A pesar de la creciente fricción en casa, me aferré a mi negocio de joyería como si fuera el último hilo que me impedía desmoronarme por completo. Creía en esas pequeñas piezas. Hice de cada una historia, una parte de mí, y podía ver la pequeña chispa de interés de la comunidad local. Mi tienda en línea aún no era una mina de oro, pero el goteo constante de ventas y la asociación con la boutique me hicieron creer que estaba en el camino correcto. Aún así, cada paso hacia adelante se sentía como nadar contra la corriente de la duda de mi propia familia. Recuerdo claramente una tarde de viernes. La voz de la abuela Margarita resonaba en mi mente mientras me sentaba sola en el silencio de mi pequeño apartamento. Solíamos compartir el ritual de comprar billetes de lotería juntas después de nuestro café en el Café La Esperanza, y aunque ella había fallecido, yo continuaba la tradición, aferrando su desgastado libro de números de lotería con manos temblorosas. Era como tener una conversación secreta con ella, un recordatorio de que a veces el universo tenía que espolvorear un poco de magia en nuestros días más difíciles. Pero la realidad era dura. La tensión con mis padres estaba aumentando. Había reunido el coraje para finalmente decirles que quería dejar mi trabajo diurno y centrarme por completo en la joyería. Ensayé lo que diría durante semanas, preparándome para el familiar coro de objeciones. Lo que no esperaba era la intensidad de su reacción. Papá golpeó su tenedor en la mesa. Su cara se puso roja de frustración. «Estás tirando una carrera perfectamente buena por un pasatiempo», escupió. El sonido de los platos traqueteando en la mesa me apretó el pecho. Mamá estaba más callada, pero igualmente tajante. Los artistas de verdad son descubiertos temprano. No necesitas dejar tu trabajo y ser una carga para nosotros, dijo, su voz cortando el silencio como un cuchillo. Sus palabras me hirieron. Pero lo que más dolió fue la frialdad en sus ojos, la forma en que descartaron años de mi arduo trabajo como tonterías infantiles. Intenté defenderme con hechos, informes de ventas, seguidores en aumento, interés de la boutique, pero cada punto fue derribado como una mosca molesta. Luego vi mi informe de ventas, que había guardado en el cajón de mi escritorio, abierto sobre la encimera de la cocina. Habían revisado mis cosas sin preguntar. Fue una violación que rompió algo dentro de mí. ¿Revisaron mis documentos privados?, pregunté, apenas pudiendo evitar que el dolor se notara en mi voz. Mamá parecía avergonzada. Papá se reafirmó. Cuando vives bajo nuestro techo, tu negocio es nuestro negocio, dijo fríamente. Luego vino el golpe más cruel. Ese pequeño diario tuyo tampoco inspira confianza. Mi diario, donde había derramado cada esperanza, miedo y sueño secreto, ahora era usado como arma contra mí. La traición fue física. Se sintió como un puñetazo en el estómago. El tipo de dolor que te deja sin aliento. Ya no era solo una hija, sino un secreto que controlar, un fracaso que corregir. Su ultimátum fue claro. Mantener el trabajo y tratar la joyería como un pasatiempo.
O empacar mis cosas e irme. Incluso mi hermano Andrés, quien una vez había sido mi aliado, se puso de su lado. Tal vez papá tenga razón, dijo en voz baja. A veces, ser diferente no es práctico. Sus palabras dolieron casi tan profundamente como el rechazo de mis padres. La persona que pensé que me apoyaría se había convertido en parte del coro que me decía que me conformara. Hice una última súplica, tratando de enmarcar mi elección en sus términos: autosuficiencia. Siempre me dijeron que trabajara duro y me valiera por mí misma, dije. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Pero papá no se conmovió. Autosuficiencia significa pagar tu propio alquiler, espetó. No vivir aquí mientras persigues fantasías. Mamá se suavizó por un momento y dijo: solo queremos lo mejor para ti, pero vi a través de ello. Lo que querían era conveniencia, una versión de mí que pudieran entender. Negué con la cabeza, sintiendo como el último hilo se rompía. Papá señaló las escaleras y dijo fríamente: empaca tus cosas. Vete por la mañana. Pasé las siguientes 4 horas en mi habitación de la infancia, empacando una sola maleta, un regalo de la abuela Margarita, irónicamente destinada a aventuras. Ahora, mi única compañera para el camino desconocido que tenía por delante. Cada artículo que empacaba se sentía como una dolorosa admisión de derrota. Cada artículo dejado atrás, un pedazo de mi pasado abandonado. La medianoche llegó y pasó. Y mientras yacía en la cama, con lágrimas corriendo por mi rostro, saqué mi teléfono para revisar los números de la lotería. Pero la aplicación estaba en mantenimiento, negándome incluso ese pequeño consuelo. La noche fue larga, fría y llena de preguntas sin respuesta. La mañana llegó con una llovizna constante, como si el cielo mismo llorara conmigo. Me paré al pie de las escaleras, aferrando mi maleta abarrotada, el frío calándome hasta los huesos. Papá estaba en la puerta, con los brazos cruzados, observándome como si fuera un fracaso del que se alegraba de deshacerse. Mamá permanecía en la puerta de la cocina, su expresión mezclada con preocupación y arrepentimiento, pero ninguno de los dos me ofreció una mano. Habían tomado su decisión. Y esta era mi nueva realidad. Tendrás tu teléfono en el plan familiar hasta fin de mes, dijo papá sin apartar la mirada. Su voz entrecortada. Después de eso, estás por tu cuenta. Mamá intentó una última vez. El hijo de Mateo dijo que podría ayudarte a conseguir una entrevista. Era una débil rama de olivo, pero no me quedaban fuerzas para alcanzarla. Asentí, tragué el nudo en mi garganta y salí. La lluvia arreció mientras me dirigía al centro, la maleta traqueteando contra aceras agrietadas y charcos salpicando mis vaqueros. Debí parecer un desastre, una mujer adulta arrastrando su vida tras de sí. Máscara corrida, chaqueta empapada, pegada a mi piel. El frío se hizo más intenso con cada paso. Pero peor que el clima era la sensación de vacío interior. Llamé a todos los amigos que pude imaginar. Cada llamada terminaba en rechazo, fuera de la ciudad. Sin espacio. Ocupados con la familia. Estaba completamente sola. Después de casi una hora, llegué al Motel del Pino, un lugar por el que había pasado cientos de veces sin pensarlo 2 veces. Su letrero de neón parpadeante zumbaba como un latido cansado. El letrero de vacante brillaba débilmente, prometiendo refugio sin nada más. El vestíbulo olía a cigarrillos rancios y ambientador de pino, muy lejos de casa, pero estaba seco. Rebeca, la amable mujer detrás del mostrador, me miró con ojos suaves. ¿Un día difícil, cariño?, preguntó en voz baja. Conté $75, todos mis ahorros después de las facturas del mes pasado, para una habitación que sabía que no era nada lujosa. Sí, la colcha floreada estaba descolorida. Los azulejos del baño agrietados. Pero por primera vez en horas, me sentí segura. Esa noche, bajo las delgadas sábanas del motel, finalmente me permití romper. Lloré hasta que me dolió la garganta, dejando que el peso del rechazo y la soledad me inundaran como la lluvia afuera. A través de las delgadas paredes, escuché a Rebeca discutiendo sobre las cuentas con su pareja. Sus luchas resonaban con las mías, recordándome que no era la única que luchaba por mantenerse a flote. Fue un extraño consuelo, un recordatorio de que las dificultades son una experiencia humana compartida,
incluso si se siente aislante. A la mañana siguiente, enfrenté la realidad con una dolorosa claridad. Mis ahorros eran escasos, mis suministros de joyería limitados a lo que podía llevar en una bolsa vieja. Hice una lista. Encontrar un lugar donde quedarme. Conseguir un trabajo que pagara en efectivo de inmediato. Ahorrar lo que pudiera y eventualmente reconstruir mi negocio de joyería. Cada paso se sentía abrumador, un recordatorio de que los sueños a veces exigen desvíos a través de valles oscuros. Más tarde ese día, recibí un correo electrónico del administrador del apartamento sobre el estudio que había planeado alquilar meses atrás. El alquiler estaba fuera de mi alcance ahora, un cruel recordatorio de lo bajo que había caído. Sin embargo, en algún lugar de los momentos de tranquilidad, la voz de la abuela Margarita susurró en mi oído, recordándome que la magia a veces llega cuando menos se espera. Y entonces, casi como si el destino mismo estuviera esperando el momento perfecto, revisé la aplicación de la lotería de nuevo. Esta vez, el sistema estaba en línea. Mi corazón latía con fuerza mientras la pantalla cargaba los números ganadores. Y ahí estaban, inconfundibles y perfectos. Los mismos números del libro especial de la abuela Margarita. Me quedé inmóvil, incapaz de creerlo. El billete en mi mano, el mismo billete al que me había aferrado durante semanas de incertidumbre, coincidía con cada número. El bote, casi 94 millones de dólares, era mío. La conmoción fue abrumadora. Sentí que el universo había destrozado mi vida, solo para ofrecerme una segunda oportunidad en bandeja de plata. La noche que fui expulsada, lo perdí todo. Pero esa misma noche, lo gané todo. Los días posteriores a mi victoria en la lotería fueron un torbellino de incredulidad y confusión. El peso de tener de repente millones en mis manos hizo poco para borrar el dolor de estar sin hogar, rechazada y completamente sola. No podía compartir mi secreto. Todavía no. ¿Quién me creería? ¿Quién entendería que solo unas horas antes, estaba arrastrando una maleta por calles empapadas de lluvia, desesperada por un lugar para dormir? Me quedé en el motel del Pino, la pequeña habitación económica, mi santuario. Mi misericordia en mi prisión. El zumbido del letrero de neón parpadeante afuera era un recordatorio constante de la frágil línea que caminaba entre la desesperación y la fortuna. Me estaba ahogando en un mar de emociones, dolor por la abuela Margarita, ira hacia mis padres, alivio por mi victoria y miedo a lo que vendría después. El dinero no era una varita mágica. No podía arreglar instantáneamente las heridas dejadas por años de rechazo o la repentina soledad de estar separada de mi familia. El silencio de esa habitación de motel me obligó a confrontar mis miedos y dudas más profundas. ¿Era digna de este regalo? ¿Podría confiar en el universo para manejar mi futuro? ¿Ganar la lotería me cambiaría? ¿O simplemente expondría todo de lo que había estado huyendo? Las preguntas prácticas llenaron mis días. ¿Cómo se reclaman millones sin exponerse al peligro o a la atención no deseada? ¿En quién confías con tu secreto? ¿Cómo proteges tu privacidad cuando de repente todos quieren un pedazo de tu vida? Rápidamente me di cuenta de que la fortuna venía con su propio conjunto de desafíos, mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Rebeca, la dueña del motel, se convirtió en un ancla inesperada. Su amabilidad fue una pequeña luz en la oscuridad. Escuchó sin juzgar y ofreció apoyo silencioso. Cuando le confié mi secreto, cuidadosamente y con el peso de la vulnerabilidad, no se inmutó. En cambio, sugirió que buscara un asesor financiero, alguien que pudiera ayudarme a navegar por el laberinto legal y logístico que tenía por delante. Me puse en contacto con un profesional de confianza a través de las conexiones de Rebeca. Conocer a Jaime, un asesor financiero tranquilo y discreto, fue un punto de inflexión. Él me guió a través del proceso de reclamar el premio de forma anónima a través de un fideicomiso ciego, explicándome cómo salvaguardar mi identidad y proteger mis ganancias del escrutinio público o de solicitudes depredadoras. Con la guía de Jaime, comencé a ver un camino a seguir, una forma de reclamar mi fortuna sin perderme en el proceso. Firmé documentos, hice planes para invertir sabiamente y comencé a imaginar una vida en la que finalmente podría concentrarme en mi negocio de joyería sin miedo ni compromiso. Pero antes de adentrarme por completo en este nuevo mundo, hice algo que se sintió correcto. Pagué anónimamente la hipoteca de Rebeca y su pareja Diego.
Sus problemas financieros me habían conmovido profundamente, y quería retribuir a la pequeña comunidad que me había dado refugio cuando no tenía a dónde ir. Fue mi primer acto de libertad, una forma de difundir la esperanza que se me había dado. Mudarse a un apartamento modesto pero hermoso en el centro marcó un nuevo capítulo. Pagué el alquiler de todo el año por adelantado. Una declaración a mí misma de que estaba lista para reclamar mi vida a mi manera. Los ojos muy abiertos de la agente inmobiliaria cuando le entregué el dinero en efectivo no me inmutaron. Ya no era la chica que contaba monedas para un café. Con un nuevo comienzo llegaron compras prácticas, ropa, artículos de tocador, una computadora portátil lo suficientemente potente como para administrar mi creciente negocio. El único lujo que me permití fue un juego de herramientas de joyería de primera categoría y materiales de primera calidad. Finalmente había llegado a un punto en el que invertir en mi pasión no era solo un sueño. Era mi realidad. Aunque el mundo que me rodeaba había cambiado, mantuve mi victoria en la lotería en secreto, compartiéndola solo con Rebeca, Diego, Jaime y mi equipo financiero. Necesitaba tiempo para procesar todo, para decidir cómo, o incluso si, se lo diría a mi familia. Mi pasado era algo frágil, y no estaba lista para arriesgarme a destrozarlo aún más. A medida que me adaptaba a esta nueva vida, me di cuenta de algo profundo. El dinero era una herramienta poderosa. Pero fue mi coraje, resiliencia y determinación lo que me había traído hasta aquí. La lotería no me creó. Simplemente me dio la libertad de ser yo misma sin pedir disculpas. El momento en que finalmente confirmé la victoria fue surrealista. Me senté al borde de la cama del motel, con las manos temblando mientras sostenía el billete de lotería que coincidía con cada número del libro especial de la abuela Margarita. La realidad no se asimiló de inmediato. Seguí actualizando el sitio web oficial de la lotería, verificando 2 veces, luego 3 veces. 94 millones de dólares. La suma global después de impuestos sería de cerca de 37 millones. Números tan grandes que casi no se sentían reales. Esto no puede estar pasándome a mí, susurré a la habitación vacía. Porque honestamente, la gente como yo, los que son expulsados, los que luchan por sobrevivir con un presupuesto ajustado, no ganan la lotería. Esto era para otra persona. Una vida diferente, una historia diferente. Pero aquí estaba yo, con un billete que puso mi mundo entero patas arriba. La llamada a la comisión de lotería fue una de las cosas más difíciles que hice. Mi voz tembló mientras les daba mi número de billete, la fecha del sorteo, mi nombre. Después de una larga pausa, la voz de la mujer se volvió formal y de felicitación. Señorita Rojas, puedo confirmar que es la ganadora oficial del sorteo de anoche. La habitación dio vueltas y tuve que apoyarme en la pared. Cuando terminó la llamada, me quedé inmóvil, abrumada por la incredulidad y el miedo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo pasas de estar sin hogar un día a ser multimillonaria al siguiente? No había instrucciones para ese tipo de transición, ningún libro de reglas para una fortuna repentina, junto con tanta vulnerabilidad. Rebeca llamó suavemente a mi puerta, sintiendo que algo andaba mal. Cuando se lo conté, la incredulidad en sus ojos era un reflejo de la mía. La lotería. ¿Ganaste?, repitió, con la voz apenas un susurro. Asentí, con lágrimas corriendo por mi rostro. Los números habían sido los de la abuela Margarita. Todavía me estaba cuidando, incluso desde el más allá. El shock pronto dio paso a una extraña claridad. Sabía que tenía que actuar sabiamente. Un asesor financiero y un abogado ya no eran opcionales. Eran esenciales. Jaime, el asesor con el que Rebeca me conectó, entendió la delicada situación. Explicó la importancia de proteger mi identidad a través de un fideicomiso ciego. Permanecer anónima no era solo cuestión de privacidad. Se trataba de seguridad, tranquilidad y la libertad de vivir mi vida sin un escrutinio constante. Juntos, trazamos un plan. Tomar la suma global, invertir el 60% en carteras diversificadas, reservar dinero para impuestos y mantener una cantidad razonable de liquidez para necesidades inmediatas. Cuando pregunté qué significaba razonable, sonrió y dijo, para alguien con 37 millones de dólares, unos pocos cientos de miles de dólares a mano son perfectamente razonables. Me reí a pesar del mareo que me invadió.
Hace solo unos días, estaba contando monedas para un café de máquina expendedora. El siguiente gran paso fue asegurar mi privacidad. Pagué la hipoteca de Rebeca y Diego de forma anónima, un gesto que se sintió como recuperar algo de poder y extender la fortuna inesperada a aquellos que me habían dado refugio. Fue un recordatorio de que, incluso en momentos de transformación personal, la amabilidad y la conexión son lo más importante. Mi nuevo apartamento en el centro era todo lo que había soñado, modesto, pero lleno de luz y posibilidades. Pagar el alquiler de un año completo por adelantado era una declaración: estaba aquí para quedarme. Y esta vez, en mis propios términos. La realidad de que finalmente podía concentrarme en mi joyería sin la constante sombra de la preocupación financiera me llenó de esperanza. Pero incluso con todo esto, el peso del secreto me oprimía. No se lo había contado a nadie, excepto a los pocos en quienes confiaba. Necesitaba tiempo para procesar, para entender lo que esta victoria significaba, no solo para mi cuenta bancaria, sino para mi alma. Ganar la lotería no era un final de cuento de hadas. Era el comienzo de un viaje complicado, uno que requería coraje, sabiduría y, sobre todo, ser fiel a quien yo era. Las palabras de la abuela Margarita resonaban en mi corazón: la lotería más grande de la vida es tener el coraje de ser tú misma. Con el plan financiero en marcha y el shock inicial comenzando a desvanecerse, sentí que una cautelosa sensación de control regresaba. Jaime, mi asesor financiero, era una presencia tranquila en el caos, guiándome a través de un mundo que apenas me había atrevido a imaginar antes. Trabajamos juntos para construir una estrategia que protegiera mi nueva riqueza y asegurara que pudiera mantenerme no solo a mí, sino la vida que siempre había soñado crear. El primer paso fue establecer un fideicomiso ciego. Este escudo legal me permitiría reclamar las ganancias de forma anónima, protegiéndome del implacable foco de atención que a menudo sigue a los ganadores de la lotería. Quería evitar la avalancha de llamadas, las preguntas curiosas y la presión constante de personas que querían un pedazo de mi fortuna. Fue un movimiento inteligente, pero también un alivio, como cerrar finalmente la puerta a un pasado que ya no me servía. Mudarse a un nuevo apartamento en el centro fue un símbolo de renacimiento. El espacio era modesto pero lleno de luz natural, un lienzo en blanco para el próximo capítulo. Pagué el alquiler de todo el año por adelantado, algo que nunca antes podría haber imaginado. La mirada sorprendida del agente inmobiliario solo hizo que el momento fuera más dulce. Era la prueba de que ya no estaba limitada por mis viejas restricciones. Las cuestiones prácticas de la vida diaria cambiaron rápidamente. Reemplacé la ropa gastada por ropa que se ajustaba a mi estilo y a mi confianza. Compré una computadora portátil lo suficientemente potente como para administrar mi creciente negocio, y me di el gusto de adquirir un juego de herramientas de joyería de primera línea. Durante años, había sobrevivido con los materiales que podía encontrar, ahora tenía acceso a piedras y suministros premium que permitían que mi creatividad floreciera verdaderamente. Sin embargo, mantuve mi victoria en la lotería en secreto, compartiéndola solo con Rebeca, Diego y mis asesores de confianza. Revelar demasiado pronto se sentía peligroso, no solo para mi privacidad, sino para mi bienestar emocional. Necesitaba tiempo para comprender cómo esta fortuna me cambiaría y cómo quería navegar por las relaciones que se habían tensado o roto. Uno de mis primeros actos de generosidad fue pagar anónimamente la hipoteca de los dueños del Motel del Pino. Rebeca y Diego me habían abierto sus puertas cuando no tenía a dónde ir, y su amabilidad no pasó desapercibida. Se sintió bien retribuir, compartir un pedazo de mi buena fortuna con aquellos que me habían mostrado compasión en mis momentos más oscuros. Ese gesto no era solo cuestión de dinero. Era una declaración de que, incluso en medio de la agitación, la humanidad y la conexión perduran. Con la seguridad financiera en marcha, me concentré en reconstruir mi negocio de joyería desde un lugar de fuerza en lugar de desesperación. Alquilé una pequeña tienda en el centro y contraté a 2 asistentes, ambos jóvenes artistas que luchaban por encontrar su camino. Era importante para mí crear oportunidades para otros como yo. Personas que se atrevían a soñar incluso cuando el mundo les decía que se rindieran. A pesar del progreso, todavía sentía el peso de mi pasado. Las heridas del rechazo de mi familia no habían desaparecido. No estaba segura de cuándo, o si, estaría lista para enfrentarlos. Pero por ahora, estaba eligiendo vivir a mi manera, abrazando la libertad que eso conllevaba.
Cada día era un acto de equilibrio entre la emoción por el futuro y el dolor persistente del pasado. Pero una cosa estaba clara. El dinero no había cambiado quién era en mi esencia. Me había dado una plataforma para construir la vida que siempre había querido. Pero la verdadera transformación fue en mi coraje de ser yo misma sin pedir disculpas. El primer encuentro inesperado ocurrió cuando me topé con mi hermano Andrés en el Café de los Calos. Era un lugar sencillo, nada elegante, pero ese día se sentía como el escenario para una reunión complicada. Los ojos de Andrés se abrieron de par en par cuando me vio, una mezcla de sorpresa y algo tácito parpadeando allí. Se veía diferente, quizás más sabio, o tal vez simplemente más consciente de lo frágil que se había vuelto nuestra familia. He estado tratando de localizarte, dijo, moviéndose incómodamente. ¿Cambiaste tu número? Asentí, no lista para compartir mucho. Preguntó dónde me estaba quedando ahora, y le di una respuesta vaga. Fue la primera conversación real que tuvimos en semanas, y pude darme cuenta de que quería cerrar la creciente brecha entre nosotros. Pero no era solo Andrés quien había estado pensando en mí. La noticia viajó más rápido de lo que esperaba. Muy pronto, mis padres se pusieron en contacto con mensajes de texto y llamadas que en su mayoría ignoré. Querían hablar, disculparse, explicar, pero yo no estaba lista para escuchar. Todavía no. Cuando finalmente aparecieron en el vestíbulo de mi apartamento, se sintió surrealista. Mamá se apresuró con los ojos llenos de lágrimas, el alivio y la preocupación luchando en su expresión. Papá se quedó detrás de ella, su postura rígida, pero sus ojos buscaban los míos, tratando de entender esta nueva versión de su hija, alguien a quien una vez habían descartado. ¿Cómo me encontraron? Pregunté con calma. Admitieron que Andrés me había seguido, preocupado y desesperado por asegurarse de que estuviera bien. Señalé el vestíbulo de mármol y los pulidos suelos. Estoy bien, dije. Más que bien, de hecho. La mente de contable de papá se activó al observar el caro edificio, el respetuoso saludo del portero y la ropa cuidadosamente elegida que llevaba. ¿Cómo puedes pagar esto? Preguntó, con la voz teñida de incredulidad. Los miré a ellos, las personas que me habían moldeado pero también me habían roto, y sentí un torbellino de emociones. Una parte de mí quería contarles todo, ver el shock extenderse por sus rostros al darse cuenta de lo que su rechazo les había costado. Otra parte de mí quería proteger la privacidad y el poder que tanto me había costado recuperar. ¿Quieren subir? Ofrecí, sorprendiéndome incluso a mí misma. Tenemos mucho de qué hablar. Entraron, vacilantes, pero curiosos. El apartamento estaba muy lejos de la habitación de motel de la que había huido. Techos altos, luz del sol inundando a través de grandes ventanas, paredes adornadas con mis diseños de joyas. Este era mi santuario ahora. La mano de mamá rozó la manga de mi suéter de cachemir, y los ojos de papá se posaron en las obras de arte. ¿Estás en algún tipo de problema? Preguntó mamá, con la voz teñida de preocupación e incredulidad. Me senté, haciéndoles un gesto para que se unieran a mí en el sofá mientras yo tomaba el sillón de enfrente, la posición de poder que había aprendido a tomar en terapia. Con calma pero firmeza, comencé a relatar la noche en que me echaron, la fría lluvia, la solitaria habitación de motel. Luego, con cuidado, saqué el billete de lotería laminado de mi cartera. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer los números especiales de la abuela Margarita, los del libro que me dejó. Gané, dije simplemente. 37 millones después de impuestos. La misma noche en que decidieron que no valía la pena apoyarme. La cara de papá pasó por una tormenta de emociones. Incredulidad, shock, un destello de orgullo que me revolvió el estómago. Esto es increíble, dijo, extendiendo la mano para tocar la mía. La aparté, las viejas heridas frescas y abiertas. ¿Saben cómo fue esa noche? Pregunté, parada bajo la lluvia, llamando a amigos que no podían ayudarme, terminando en un motel porque no tenía a dónde ir. Pensaron que me estaban ayudando, pero me rompieron. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Estábamos tratando de ayudarte a valerte por ti misma, susurró. Negué con la cabeza. Querían que viviera su idea de una buena vida, no la mía.
La habitación se llenó de un silencio denso antes de que papá volviera a hablar. Más suave esta vez. ¿Qué quieres de nosotros ahora? Pensé cuidadosamente. Quiero reconocimiento. Que lo que hicieron no fue solo un error, sino fundamentalmente incorrecto. Quiero respeto por mis elecciones e independencia, y quiero que quede claro que mi dinero es solo mío. Mamá asintió rápidamente. Claro, es tuyo. Pero ya preguntaste cuánto cuesta mi apartamento, dije. Y todavía no me ven realmente. Estaban callados, luchando por procesar a la mujer que tenían delante, no la hija que intentaron moldear. Sino alguien que había sobrevivido, prosperado y se negaba a disculparse. Estoy orgulloso de ti, dijo finalmente papá, aunque no estaba claro si era por la lotería o por haberme defendido. Quería creerle, pero no estaba segura de que realmente me conociera. Espero que sí, le respondí, levantándome para terminar la conversación. Estoy organizando una cena familiar el próximo sábado. Andrés está invitado. Podemos hablar más entonces si están dispuestos a empezar de nuevo. Se fueron visiblemente inquietos, pero quizás abiertos al cambio. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, exhalé un aliento que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo durante años. La reconciliación no sería fácil ni rápida. Pero por primera vez, había una puerta abierta. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de optimismo cauteloso y tranquila determinación. La cena familiar que organicé se sintió como un primer paso tentativo en un frágil puente construido entre viejas heridas y futuros esperanzadores. Andrés estaba allí, radiante de genuina felicidad por mí. Aunque sus preguntas ocasionalmente se deslizaban hacia la jerga empresarial sobre inversiones y márgenes de beneficio, mamá sacó viejos álbumes de fotos, una ofrenda de paz envuelta en nostalgia, y papá, aunque torpe, preguntó sobre mi negocio de joyería con una sinceridad que me sorprendió. No fue perfecto, ni mucho menos. Los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y su amor estaba entrelazado con años de decepción y expectativas. Pero esos momentos, las sonrisas, las historias compartidas, incluso los silencios incómodos, señalaron un cambio. Por primera vez, me vieron como era, no solo la hija que querían que fuera. Con la libertad financiera que mi victoria en la lotería me proporcionó, lo puse todo en el legado de Margarita. Mi negocio de joyería, nombrado en honor a la inquebrantable creencia de mi abuela en mí. Contraté a un fotógrafo profesional y a un diseñador web para crear una presencia en línea que reflejara la elegancia y el corazón detrás de cada pieza. Los pedidos comenzaron a llegar, incluyendo uno de una celebridad menor que descubrió mi trabajo en Instagram. Fue emocionante ver mi sueño tomar forma de maneras que solo había imaginado durante esas largas noches dibujando diseños a la luz de las velas. Pero mi éxito no era solo mío. Inspirada por el legado de amabilidad y apoyo de la abuela Margarita, establecí una fundación para ayudar a jóvenes artistas y emprendedores que, como yo, carecían de apoyo familiar o respaldo financiero. La Fundación Margarita Morales se convirtió en mi forma de devolver la oportunidad que se me había dado, ofreciendo becas y tutorías a aquellos que perseguían sus propios sueños creativos. Mientras tanto, el Motel del Pino, donde una vez encontré refugio, experimentó una transformación. Con mi donación anónima y el renovado interés de la comunidad, Rebeca y Diego pudieron renovarlo y cambiarle el nombre a un retiro de artistas. Ahora, es un centro vibrante donde los creativos en apuros pueden encontrar vivienda asequible e inspiración, un recordatorio tangible de que a veces la amabilidad y la oportunidad pueden cambiar vidas. 4 meses después de mi victoria, conocí a Miguel en una subasta benéfica que organizaba para la fundación. Él pujó por una de mis piezas sin saber que era mía y entabló una conversación sobre diseño. Había algo refrescante en hablar con alguien que me veía por mi pasión, no por mi cuenta bancaria. Cuando finalmente le conté sobre la victoria en la lotería en nuestra tercera cita, su reacción fue simple pero genuina. Eso explica las elegantes elecciones de restaurante, se rió. Sin embargo, todavía prefería el camión de tacos que habíamos visitado en nuestra primera cita. Un recordatorio de que la autenticidad importa más que las apariencias. La verdadera prueba de mi transformación llegó en Acción de Gracias, mi primera festividad desde que todo cambió. Organicé la cena en mi apartamento, ahora completamente amueblado y finalmente sintiéndose como un hogar.
Mamá trajo su famosa tarta de manzana y papá logró pasar toda la comida sin desviarse hacia consejos financieros o charlas sobre impuestos. Andrés llegó con su nueva novia, Luisa, una pintora que le fue presentada a través de la fundación. Se sintió como una familia que se reconectaba, no forzando viejos patrones, sino encontrando nuevos puntos en común. Mientras comíamos, capté la mirada de mamá, algo que no había visto antes. No era orgullo exactamente, sino respeto, un tranquilo reconocimiento de quien me había convertido. Cuando ayudó con los platos, más tarde, un pequeño pero significativo momento madre-hija se desarrolló en medio del caos de nuestras vidas extraordinarias. Tu abuela estaría orgullosa de ti, dijo mamá suavemente, entregándome un plato para secar. No por el dinero, sino por lo que estás haciendo con él. Porque te mantuviste fiel a ti misma. Sus palabras me sorprendieron, las lágrimas se me agolparon en los ojos. Lo sé, susurré. A veces la siento conmigo. No fue una disculpa completa, pero fue un comienzo, una base sobre la que podríamos construir, capa por delicada capa, como las piedras de uno de mis intrincados collares. Más tarde, cuando todos se fueron, papá me apartó y asintió pensativo hacia el collar de piedra azul que mamá llevaba, uno que yo había hecho y llamado Memoria del Océano. Nunca lo había mirado de verdad antes, admitió en voz baja. Es hermoso. Esas palabras, simples y sinceras, contenían décadas de oportunidades perdidas, pero también un atisbo de esperanza. Gracias, papá, dije. Una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro. Tal vez la próxima vez vea tu estudio, ofreció. Me encantaría, respondí, creyéndole por primera vez. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí una paz que no había conocido en años. El dinero no lo había arreglado todo ni había curado todas las heridas, pero me había dado la libertad de establecer límites, de interactuar a mi manera y de construir la vida que siempre había querido. Los números de la abuela Margarita no solo me habían hecho rica. Me habían dado la oportunidad de ser completamente yo misma. De pie sola en mi galería durante la gran inauguración de El legado de Margarita, sentí una poderosa mezcla de orgullo y tranquila reflexión. La sala zumbaba con críticos de arte, amigos y clientes, todos atraídos por la colección en la que había vertido mi alma. Cada pieza contaba una historia de lucha, esperanza y la creencia inquebrantable de que la belleza podía surgir de la adversidad. El viaje desde esa noche desesperada en el motel hasta este momento de logro se sentía casi surrealista. Mientras me movía entre la multitud, vislumbré a mi familia, torpe, pero presente. Mis padres se demoraban cerca de los refrescos, tratando de navegar sus nuevos roles como partidarios en lugar de críticos. Miguel también estaba allí, manejándolos con la gracia y la facilidad que habían llegado a definir nuestra relación. Observándolos juntos, me di cuenta de cuánto había cambiado, no solo para mí, sino para todos nosotros. Me di cuenta de que el dinero no había creado mi éxito. La victoria en la lotería había abierto puertas, sí, pero el talento, el impulso y la visión siempre fueron míos. Esas cualidades habían estado esperando el momento adecuado para florecer, al igual que las piedras que había seleccionado cuidadosamente para cada collar. La abuela Margarita lo había visto mucho antes que nadie. A veces me preguntaba si de alguna manera ella lo había sabido, si esos números no eran aleatorios, sino un mensaje final: creo en ti cuando nadie más lo hace. La ironía no se me escapó. La noche en que mis padres se rindieron conmigo fue el mismo momento en que el universo decidió que valía millones. Era poético, casi cruel. Pero en esa simetría, encontré fuerza. Perderlo todo me había despojado de las expectativas y limitaciones que había cargado durante años. Me dio la libertad de construir algo auténtico y duradero. La fundación que inicié en nombre de mi abuela se había convertido en un faro para artistas y emprendedores que, como yo, necesitaban una oportunidad. Ver sus éxitos, su crecimiento y su pasión me recordó que la verdadera riqueza no se medía en dólares, sino en oportunidades y coraje. Las relaciones con mi familia seguían siendo complicadas. Las viejas heridas no desaparecieron de la noche a la mañana. Y los momentos de tensión aún surgían, pero el dinero había cambiado el equilibrio. Ya no necesitaba su aprobación para definir mi valor. Esa libertad lo cambió todo. Papá todavía se deslizaba en consejos financieros ocasionalmente, pero ahora escuchaba con paciencia en lugar de frustración.
Mamá encontró su propio lado creativo a través de la cerámica. Y Andrés, una vez atrapado por las hojas de cálculo, abrazó el mundo artístico de maneras que nos sorprendieron a todos. Uno de los regalos más profundos fue la paz que vino con el establecimiento de límites. Podía elegir cuándo y cómo relacionarme con mis seres queridos. Ya no era cautiva de sus expectativas, sino una socia en una relación definida por el respeto y la comprensión. A veces, a altas horas de la noche, deambulaba sola por la galería, trazando las líneas de cada collar, recordando el viaje que me trajo hasta aquí. La fe de Miguel en mí, no por mi riqueza, sino por quién era, fue quizás el mayor regalo de todos. Si no hubiera comprado ese billete de lotería, si hubiera elegido números diferentes, ¿seguiría haciendo joyas? Probablemente. Podría haber tardado más. Pero mi pasión nunca fue un capricho. La lotería no creó mi historia. La aceleró. Ahora, al mirar hacia adelante, llevo conmigo las lecciones del pasado. Una resiliencia nacida de la adversidad, el poder de la autenticidad y la tranquila magia de creer en ti misma incluso cuando el mundo no lo hace. La abuela Margarita tenía razón. La lotería más grande de la vida es tener el coraje de ser tú misma. Mirando hacia atrás a todo lo que sucedió la noche en que me echaron sin nada más que una maleta, las largas noches que pasé en ese motel, el shock de convertirme de repente en millonaria, me di cuenta de que el verdadero regalo no era el dinero. Era la libertad. Libertad de expectativas que no encajaban. Libertad para crear mi propio camino y libertad para finalmente vivir como mi yo auténtico. El dinero me dio comodidad, sí, borró el peso aplastante de la preocupación financiera que me había frenado durante tanto tiempo. Pero, lo que es más importante, me dio una opción. La opción de decir no a la vida que otros querían para mí, y sí, a los sueños que había cultivado en secreto. Me permitió establecer límites, sanar y construir una vida definida por la pasión y el propósito. Si estás viendo esto y te sientes atrapado en la versión de tu vida de otra persona, recuerda esto: a veces, perderlo todo no es el final, sino el principio. A veces, el universo te obliga a salir del camino que pensabas que tenías que recorrer para que puedas encontrar el que es verdaderamente tuyo. Aunque tu billete de lotería no sean millones de dólares, podría ser el coraje de decir tu verdad, de dejar una relación tóxica, de perseguir una pasión que otros no entienden, o simplemente de creer en ti misma cuando parece imposible. Ese tipo de coraje no tiene precio, y es el primer paso para vivir plena y libremente. No pretenderé que ganar la lotería resolvió todos mis problemas o lo hizo todo perfecto. Las viejas heridas tardan en sanar, y las relaciones son complicadas. Pero lo que he aprendido es que la verdadera riqueza proviene de ser dueña de tu historia, de establecer tus condiciones y de vivir audazmente.